Hermanos, es un gusto para nosotros estar con ustedes un domingo más, un día más alabando el nombre del Señor. Y el día de hoy queremos compartirles algunos coros, alguna palabra de parte de Dios, un mensaje de parte de nuestro pastor. Y esperemos que ustedes puedan entender y puedan seguir estando con nosotros como domingo a domingo. Y vamos a cantar un preludio. Y este preludio me gusta mucho porque dice que Jesús murió por nosotros en la cruz. Y ese significado de esa muerte es tan preciosa porque Él vino a morir por nosotros, por nuestros pecados, por lo que hemos hecho, por todas nuestras iniquidades. Y no solamente es eso, sino que Él pudo resucitar al tercer día. Y esa es la vida que celebramos el día de hoy. En silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. No hay nadie como
Gracias, Padre, porque el día de hoy nos permites seguir reuniéndonos, Padre, tal vez no como queremos, tal vez no como hemos estado acostumbrados tanto tiempo, Padre, pero sabemos, Padre, que tú sigues siendo Dios y que tú tienes en control cada situación, tú tienes el control de cada momento de nuestra vida, Padre, y aunque parecieran ser momentos difíciles y momentos duros, en ti encontramos consuelo, Padre. Te pido, Padre, que las personas que vean este servicio, las personas que están viendo este culto, Padre, puedan entender, Padre, la palabra que tú tienes preparada para nosotros el día de hoy. Gracias por ser tan bueno, gracias por ser tan misericordioso. Perdona nuestros pecados, Padre, perdona nuestras iniquidades y te agradecemos, Padre, por ese sacrificio que hiciste. Todo esto lo pido en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos gozosos por estar en este domingo alabando el nombre del Señor en nuestros hogares, y quiero invitarles, hermanos, que allí en su hogar, si gusta ponerse de pie, si lo quiere hacer sentado, no importa, hermanos, lo que importa es que nosotros podamos entregar nuestra alabanza con un corazón sincero al que es solamente digno de adoración. Digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime.
es el Señor. Solo nuestro Dios es digno, hermanos. Cantemos y sigamos adorando su bendito nombre. El siguiente es Hosana. Hosana en las alturas, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Veo cómo se levanta una gran generación con compasión, con compasión.
Mis hermanos, buenos días. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bendiga también a sus familias y quiero invitarles a abrir la palabra de Dios en el libro de Jonás, en el capítulo número 3, del verso 1 al 10. Jonás, capítulo 3, versículo del 1 al 10, esperando que la palabra de Dios, el mensaje de hoy, bendiga grandemente sus vidas. El arrepentimiento genuino y el perdón de Dios es el tema que nos corresponde en este día estudiar. Dice la palabra de Dios, versículo del 1 al 5 en el capítulo 3 de Jonás. Dice la Biblia: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Bendito Señor, le rogamos en el precioso nombre de Jesús que bendiga nuestras vidas con su palabra, que alimente a su rebaño. Señor, le rogamos que su Santo Espíritu nos enseñe y transforme cada una de las áreas que necesiten ser transformadas y necesiten atención. Bendiga a su iglesia y bendiga a cada uno de nuestros hermanos y amigos que tienen a bien visitar esta página. Bendiga sus vidas. Esto se lo pedimos humildemente en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. El arrepentimiento genuino y el perdón de Dios. Cuando hablamos acerca del arrepentimiento, bueno, eso tiene que ver con un cambio de mente o un cambio de pensamiento, pero también un cambio de corazón. Afecta el verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento genuino, afecta los sentimientos y también afecta la voluntad. Quiere decir esto que el arrepentimiento cambia nuestra manera de pensar, pero también cambia el rumbo de nuestra vida. Si bien Dios y la maldad son los dos extremos del asunto moral y espiritual. Así que no podemos decir que estamos con un pie en Dios, con un pie en el mundo, o con un pie en Dios y un pie en la maldad. En ese sentido no puede ser. Así que el arrepentimiento precisamente nos lleva a un cambio de dirección y nos acerca a Dios. Se aplica cuando vivíamos sin Dios, se aplica el arrepentimiento para decir: ahora, en ese arrepentimiento sincero, he venido a los pies de Jesús, o Jesús me ha traído hacia Él. Pero también el arrepentimiento se puede aplicar a aquellos que ya conocemos a Dios, que conocemos su palabra o que hemos sido salvados por su gracia, como algo necesario para dejar actitudes, vicios, tendencias y todo pecado que obstaculice la comunión con Dios o nuestra comunión con Dios. También el término que encontramos aquí acerca de la conversión. Bueno, casi siempre se lo asocia con arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos. La conversión es un cambio de dirección. Es volverse o regresar a Dios, venir en comunión a Él o en esa relación personal con Dios. Ambas cosas, tanto el arrepentimiento como la conversión, son necesarias para el hombre para establecer esa relación con Dios. En el Antiguo Testamento, tanto el arrepentimiento como la conversión son un tema que se predica, ya sea por David o por los profetas, y es un tema también
suficientemente desarrollado en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de los salmos, ahí por ejemplo en el Salmo capítulo 90, verso número 3, dice la palabra de Dios: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Amado hermano, esto es lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Cuando estábamos sin Dios, sin esperanza, el Señor nos llamó a esa conversión, a ese arrepentimiento. Y a usted, amado amigo, que nos escucha en esta mañana, pues esta es la invitación que el Señor hace a través de sus predicadores, a través del mensaje de su palabra y el convencimiento del Espíritu Santo. Hay un pasaje más que me gustaría tocar aquí en el Antiguo Testamento en relación con el arrepentimiento y la conversión. Un pasaje muy importante que está en Joel capítulo 2, en el verso número 12 y verso número 13, dice la palabra de Dios: por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Pueden ver este llamamiento que hace el Señor? Convertíos, hijos de los hombres, y luego Joel dice, conviértanse al Señor, regresen al Señor, vuelvan al Señor, atiendan a ese llamado que el Señor está haciendo a su vida y a su corazón de venir a Él. Cuando vemos en el Nuevo Testamento, precisamente el Señor Jesús también hablando de este arrepentimiento en el capítulo 4, por ejemplo, solamente como un ejemplo, porque hay muchos pasajes donde podemos citar o desarrollar este concepto. En Mateo capítulo 4, en el verso 17, la palabra de Dios dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Pedro, allí en el capítulo 3 de Hechos, en el verso 19, también dice, así que arrepentíos, atención nuevamente con las palabras, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El mensaje de Pablo en Romanos 2:4 nos habla del arrepentimiento, y cuando vemos en la carta a los Hebreos también nos habla del arrepentimiento. Y llegamos a Apocalipsis, y Apocalipsis cita el arrepentimiento por lo menos 8 veces allí, especialmente en el mensaje a las iglesias de Asia Menor. Hermanos, amigos, el arrepentimiento y la conversión son necesarias para que se dé esa comunión con el Señor. Son necesarias para acercar, para hacer más íntima la relación de un hijo de Dios con su Señor. Arrepentimiento y conversión. Entremos de lleno al pasaje que nos ocupa el día de hoy. Vea por favor allí en Jonás capítulo 3, verso número 1 y verso número 2. Hermanos jóvenes, vamos a leer juntos este pasaje. Dice la Biblia: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Lo que vemos en cuanto al arrepentimiento y al perdón, al arrepentimiento genuino por parte del hombre, el perdón de Dios, es que Dios ha tomado la iniciativa para salvar a las naciones. Dios ha tomado la iniciativa para llamar al arrepentimiento. Dios ha tomado la iniciativa para buscarle a usted. Él nos amó primero. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, y ahora el Señor nos llama a ese arrepentimiento. Dios elige a sus siervos, Dios elige a sus instrumentos para llevar ese mensaje. Vino palabra de Jehová a Jonás,
Y así como eligió a Jonás, eligió a Moisés, a David, eligió a sus mensajeros, a sus apóstoles, a sus predicadores, a su iglesia. Dios ha elegido un mensajero para hacerle saber a usted del amor de Dios y de la necesidad del arrepentimiento. Asimismo, Dios elige a sus siervos, elige a sus mensajeros, pero también les ha dado un mensaje. Y el Señor le dice: predica el mensaje que yo te diré. El mensaje de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el mensaje de Dios desde las profecías de Jesucristo y el cumplimiento de su nacimiento, de sus milagros, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión, de sus promesas de regresar nuevamente o por segunda vez por su pueblo. Este mensaje ya nos ha sido dado y está en su palabra, su doctrina, sus promesas. Ese es el mensaje que el Señor nos ha dado. Y asimismo respalda el llamamiento de sus instrumentos y de su iglesia. Y Él dice: el mensaje que yo te diré, el mensaje que yo te daré, el mensaje que quiero que sea predicado. Así el Señor respaldó el llamamiento de Moisés, el llamamiento de sus profetas, respaldó a su propio Hijo, respaldó a sus apóstoles, a sus discípulos y ha respaldado a su iglesia durante todos los años de su historia. Y entonces Jonás se levantó y fue y predicó. Así que, hermanos, de esta manera podemos ver que el Señor ha tomado la iniciativa de buscarnos y salvarnos, y ha tomado la iniciativa también de buscarle a usted y de salvarle. Vea el siguiente pensamiento. Hermanos varones, vamos a leer por favor el versículo número 3 y el versículo número 4. Dice la palabra de Dios: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Dios toma la iniciativa para llamar al arrepentimiento, pero Dios hace que ese arrepentimiento, ese mensaje sea predicado. No solamente lo deja como una buena intención para la ciudad perdida de Nínive o para todo aquel que estábamos perdidos, sino que Él hace todo lo necesario para que ese mensaje llegue a sus oídos y llegue a nuestros oídos. De la misma manera que llamó al arrepentimiento a su pueblo, lo hace y lo hizo también en las naciones paganas. Las misiones en el tiempo de Pablo son un ejemplo de este llamamiento al arrepentimiento, y Dios nos ha llamado también a nosotros. Ahora bien, no hay nada que pueda detener la predicación del evangelio. No hay nada que pueda limitar el poder de Dios. Dios no se ve limitado por la magnitud de esta misión. Dice la Biblia que era una gran ciudad, o que era una ciudad grande en extremo. Luego el capítulo número 4 dice que eran 120,000 personas. Amados hermanos, el Señor en su misericordia nos ha buscado a nosotros a pesar de la distancia, a pesar de lo grande de nuestros países o de nuestras ciudades. El Señor ha enviado a sus mensajeros. El Señor ha permitido que la Biblia
sea leída en nuestro país y que usted y yo conozcamos de su amor, de su misericordia y de su mensaje de salvación. Esto debiera llenarnos nuestro corazón de mucho gozo, de mucha alegría y de agradecimiento al Señor. Si usted está escuchando este mensaje por primera vez, quiero decirle que Dios le ama y que Dios ha usado muchos medios para que usted escuche, o los medios necesarios para que usted escuche el mensaje de salvación. Dios le ama y quiere salvar su vida y quiere darle vida eterna. Usted debe venir en arrepentimiento y debe convertirse al Evangelio de Jesús. No hay nada que pueda ser un obstáculo para el propósito de Dios, del propósito de salvarnos. El pecado tampoco es obstáculo para su misericordia. Dice la palabra de Dios en el capítulo 4, en el verso 11, aquellos hombres no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Su pecado es tan grande que no tienen la capacidad de discernir, de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y Dios usa con gran poder a sus mensajeros. Y Jonás, en este caso, predicaba diciendo, esa palabra significa dar a conocer a viva voz el mensaje de Jesucristo. La predicación puede ser de una manera sistemática, de una manera formal o de una manera informal. Cuando nosotros compartimos con nuestros amigos, cuando nosotros les anunciamos del amor de Dios, podemos decir que estamos predicando, dar a conocer el mensaje del Señor a viva voz. Y el Señor no diluye el mensaje. Jonás, al momento de predicar, no diluyó el mensaje, y la predicación de Jonás, o la predicación del mensaje de Dios a través de Jonás, es: Nínive será destruida. El mensaje debe entregarse tal y como lo dice su palabra. Algunos pueden tacharle de religioso o de fanático, de anticuado, de que se quedó en la época medieval, pero el mensaje de la palabra debe ser predicado tal y como lo dice su palabra. No es un asunto de épocas. La palabra de Dios sigue siendo tan actual como al principio. Alguien ha dicho que la palabra de Dios es más fresca que el periódico de hoy. Y el mensaje se predica tal y como lo dice su palabra. Así está escrito y así ha de comunicarse. El cielo es real, pero también el infierno es real. La salvación en el Señor es verdadera, pero cierta también la condenación. Así lo dice la palabra de Dios. Podríamos pensar que el atributo de Dios, el atributo de amor, sería más grande que la justicia, pero quiero decirle, amado amigo, hermano, que ninguno de los atributos de Dios disminuye o se ve comprometido cuando el Señor actúa. Es verdad que Dios nos ama, pero también es verdad que Él es justo. Es verdad que el Señor nos llama al arrepentimiento para perdonar nuestros pecados, y también es verdad la condenación para todos aquellos que lo rechazan. ¿Se da cuenta? Y el Señor nos llama a usted y a mí a predicar el mensaje tal y como se nos ha dado en su palabra. Ahora Jonás predica este mensaje diciendo de aquí, lo voy a leer como está en el pasaje. Y comenzó Jonás
a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Así es como presenta el mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento, ese llamado a venir al Señor. No debemos diluir ni debemos suavizar. Tal vez a alguien le puede parecer mal que le diga que de aquí a 40 días será destruida esta ciudad, pero el Señor es claro en su palabra y en su mensaje. Ahora vemos la respuesta al arrepentimiento, y eso es el parteaguas de este mensaje, tanto de Jonás como en el nuestro, porque o vienes en arrepentimiento, respondes en arrepentimiento al juicio que el Señor ha anunciado, o sigues viviendo perdidamente y rechazas ese mensaje y viene la destrucción. Aquí observe por favor en el verso número 5. Hermanas, podemos leer juntos este pasaje. Dice la Biblia: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Verso número 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Vemos la respuesta a este llamado, y esta respuesta es precisamente el arrepentimiento. Inicia con una declaración poderosa. Dice la palabra de Dios: y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Los asirios eran una nación malvada, asesina, violentos, y Dios en su misericordia quiso llamarles al arrepentimiento y salvar sus vidas. Y la Biblia dice: y los hombres creyeron a Dios. Tal vez estos hombres habían ignorado a Dios toda su vida. Tal vez estos hombres habían vivido de una manera que no le daban cuentas a Dios, no apreciaban el nombre de Dios, tal vez habían pisoteado su nombre, pero la Biblia dice: creyeron a Dios. Ante el mensaje, ante la destrucción inminente que el Señor traería a sus vidas, ahora aquellos hombres respondieron creyendo a Dios. Creer a Dios significa que cree en su realidad. Dios es, que significa que la palabra que Él ha enviado es valiosa para su vida y responde en obediencia. Creerle a Dios significa venir en arrepentimiento, sabiendo que no hay nada ni nadie fuera de Dios que pueda salvarnos y que pueda perdonarnos y que pueda transformar nuestras vidas. Una declaración poderosa y una declaración importantísima, no podemos sustituirla. Creyeron a Dios. Se relaciona directamente con tener fe en Dios. La Biblia sigue diciendo: hicieron duelo por su pecado, se humillaron, ayunaron, se postraron en cilicio y en ceniza. Bueno, estos términos quizá no sean tan comunes para nuestra cultura occidental, pero el cilicio era propiamente una vestidura
muy áspera que era de pelo de cabra. Y entonces cuando había mucho dolor o había luto, bueno, se vestían de cilicio y esparcían ceniza sobre su cabeza o se sentaban sobre ceniza. Tanto el ayuno, el cilicio y la ceniza eran una muestra de ese dolor, de esa contrición de espíritu, de alma, de corazón. Cuando Dios nos llama, nos confronta con nuestros propios pecados, con nuestros propios yerros. Y en nuestro corazón debiera haber esa tristeza por haber negado al Señor o por haberle rechazado o por haber vivido sin Dios tantos años. Debe haber esa tristeza en nuestro corazón por haberle ofendido. Debe haber esa tristeza por haber vivido como si nosotros fuésemos o hubiéramos sido nuestros propios dioses o nuestros propios jefes. A nadie queríamos darle cuentas y el Señor nos ha llamado y debiera haber ese pesar en nuestro corazón. Este arrepentimiento incluyó al rey. Este rey se dejó su trono y se humilló, se vistió de cilicio, estuvo en cenizas por ese dolor profundo ante el anuncio de la muerte de él, de toda su familia, de todos sus súbditos, de toda la ciudad. Aquel hombre entendió que la única manera de escapar del juicio de Dios era el arrepentimiento. Estamos viviendo tiempos muy complicados, donde usted y yo debiéramos venir al Señor humildemente en oración, en arrepentimiento por nuestros pecados, por nuestros yerros, y decirle al Señor que Él tenga misericordia de nosotros y de nuestras familias, de nuestras ciudades, de nuestros pueblos. Este es un llamado y sigue siendo fundamental el día de hoy y sigue siendo necesario el día de hoy. Y la palabra de Dios dice ante esta invitación, el rey les dice en el pasaje número 7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Necesitamos clamar a Dios con todo nuestro corazón. Necesitamos clamar así como lo dice el pasaje: clamen a Dios fuertemente. Hermanos, estamos ante una situación donde mucha gente está muriendo y necesitamos clamar al Señor fuertemente. Muchas iglesias, incluyendo la nuestra, está clamando al Señor fuertemente. Día y noche está clamando al Señor. Muchos pastores están clamando al Señor fuertemente. Es necesario venir al Señor. Es como si el Señor hubiera dictado una sentencia para nosotros. Y lo único que podemos hacer en este momento es clamar misericordia a Dios. Amado amigo, este mensaje es para usted. El Señor quiere salvarle, el Señor quiere darle vida en su nombre. ¿Por qué no responde a este llamado? Amado amigo, hay cosas, vicios, tendencias, hay pecados que necesitamos confesar al Señor, y este es el día perfecto para decirle al Señor: Señor, estoy con un pesar en mi corazón
a causa de mi propio pecado. Perdone mis faltas, perdone mis pecados y restaure mi vida con su poder. Aquellos hombres clamaron con todo el corazón. Y no solamente esto quedó en un acto religioso, si lo podemos relacionar de esta manera. Dice la Biblia, se convirtieron de sus malos caminos. Cambiaron de dirección. Iban con rumbo a la maldad y a la condenación y cambiaron de dirección. Ahora regresaban para estar con Dios. Reconocieron que Jehová es Dios. Dejaron de hacer la rapiña de sus manos, de los malos caminos, y regresaron a Dios. Dejen su antigua vida. Hay pecados en nuestro corazón. Hay pecados en nuestras manos, en nuestro pensamiento. Es el momento de venir al Señor y confesarle al Señor lo que hemos hecho. Y el Señor es amplio en perdonar. El rey les dice a su pueblo: dejen la antigua vida, dejen la rapiña de sus manos, dejen la violencia, dejen el mal camino y vuélvanse. Y hay un mensaje de esperanza, y hay algo que es importante, porque el rey, aunque desconoce la palabra, pero ha escuchado este mensaje y dice: ¿quién sabe si se volverá, se arrepentirá Dios, se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Hay una esperanza. Y él dice: si hacemos esto, tal vez el Señor no nos destruya, tal vez el Señor nos perdone. Y eso nos recuerda precisamente lo que dice en el segundo libro de Crónicas, que lo quiero leer, en el capítulo 7, en el verso número 14. Seguramente muchos de ustedes ya conocen este pasaje. Dice la palabra de Dios, segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, en el verso número 14. Dice la Biblia: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ya vio lo parecido que es este pasaje dirigido al pueblo de Dios con lo que está sucediendo aquí. La Biblia dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Ahora, los hombres de Nínive creyeron a Dios, se humillaron porque hicieron ayuno, silicio y ceniza, o estuvieron en silicia y en ceniza, clamaron a Dios, oraron a Dios, y luego dice: y se convirtieron de sus malos caminos, y aquí vemos cómo se convirtieron de sus malos caminos, y luego dice: yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré sus tierras. Este pasaje se relaciona directamente con lo que estamos viendo en el capítulo número 3. Eso es lo que sucede, amado amigo. Cuando usted ha venido a Dios, cuando usted ha creído en Él, se ha arrepentido de sus pecados, se ha convertido de sus malos caminos y ha venido al Señor, entonces el Señor perdonará sus pecados. Él escucha desde los cielos y perdona nuestros pecados. Esa es la invitación para usted. Y eso es, hermanos, precisamente lo que ha sucedido cuando usted y yo venimos en arrepentimiento al Señor. Esperamos que su palabra nos lleve a esa intimidad con Dios, a ese arrepentimiento con Dios, un arrepentimiento genuino, y que el Señor sane nuestras tierras. Joel capítulo 2, verso 12 al 13. Por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón,
con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios se apartó del ardor de su ira y perdonó a este pueblo, un pueblo pagano, malvado. Dios lo perdonó. Es lo que pasó cuando Dios nos trajo a su camino. Perdonó nuestros pecados, sanó nuestros corazones, nos dio promesas, nos dio vida eterna. Dios es amplio en perdonar. Quiero compartir este último pensamiento con usted. Dios perdona al que se arrepiente. Eso es lo que aprendemos en el mensaje del Antiguo Testamento. Y es el mensaje que encontramos en el Nuevo Testamento también. Dios perdona al que se arrepiente. Usted se ha arrepentido, el Señor le ha perdonado. El Señor es fiel al perdonarnos. Y este llamamiento también es para usted. Si usted se arrepiente de sus pecados, el Señor le va a perdonar. Eso es lo que Él promete en su palabra. Dios conoce nuestras respuestas, dice la palabra de Dios, y vio Dios lo que hicieron, verso número 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios conoce nuestros pensamientos, sabe nuestra respuesta en este momento, la respuesta que usted está dando, joven, jovencito, hermana, hermano, amigo, lo que hay en su corazón, Dios lo conoce perfectamente. Él se agrada cuando nos convertimos a Él. Él se agrada de nuestro arrepentimiento. Dios es amplio en perdonar. Allí en Isaías, en el capítulo número 55, en el verso número 7, la palabra de Dios dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así es, si usted entrega su vida, el Señor le va a perdonar. Si usted entrega sus pecados, el Señor los va a perdonar. Va a limpiar su vida, su alma y su corazón. Este es el mensaje para usted. Ese fue el mensaje para Nínive. Ese fue el mensaje para los que estaban reunidos ahí en Hechos capítulo 3. Este es el mensaje para todos aquellos que leerían los salmos. Este es el mensaje. Vengan a Jesucristo, vengan a Dios. Él es amplio en perdonarnos. Él es amplio en perdonar y lo hará. La invitación al arrepentimiento y a la conversión sigue estando abierta. El Señor espera pacientemente por usted. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día del arrepentimiento. Amado hermano, hay algo que necesite confesar al Señor. Hoy es el momento. Amado amigo, ha entendido en su corazón este mensaje. Hoy es el día de salvación. Dios le ama. Quiere perdonar su vida. Venga en arrepentimiento a Él. Deje su camino y venga al camino de Dios. El Señor, dice segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor bendito, usted conoce nuestros corazones. Sabe que hay cosas malas en nosotros y queremos confesarle, Señor, que perdone nuestras vidas. Señor mío, usted sabe nuestros caminos, sabe las veces que hemos ignorado su invitación, sabe las veces que hemos ignorado su palabra. Señor bendito, hoy venimos en arrepentimiento. Reconocemos a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Perdone nuestros pecados, bendito Señor.
transforme nuestras vidas y que su Espíritu Santo y su palabra nos guíen siempre a una relación más cercana con usted, más estrecha con usted, más limpia y más sincera. Gracias por su mensaje, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor. Amén. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para ustedes que nos están viendo en sus casas y queremos que se queden con esto, que Dios nos ama de tal forma tan grande que dio a su Hijo Jesús por nosotros. Y si el día de hoy tú tomaste la decisión de tenerlo en tu corazón, de aceptarlo en tu vida, créeme que es lo mejor que pudiste haber hecho. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. De su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Le seguiré. Damos gracias a Dios que nos ha permitido celebrar este culto en su nombre. Gracias por la vida de nuestros hermanos que han dirigido la alabanza y este mensaje que hemos cantado, diciendo de tal manera nos amó. Y esperamos que el mensaje de hoy que hemos leído también en su palabra haya tocado nuestros corazones. Si usted es un visitante en nuestra página y es la primera vez que está con nosotros y quiere buscar del Señor, quiere responder
al Señor en obediencia, pues le invitamos a que se comunique con nosotros para hacerle llegar un Nuevo Testamento, una Biblia o un estudio bíblico. Esperamos que Dios siga bendiciendo su vida. Hermanos, este pasaje que se encuentra en Números capítulo 6 y que es nuestro deseo como iglesia, que sea una realidad en la vida de cada uno de ustedes. Números capítulo 6, verso 24, dice la Biblia: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Vamos a orar y les invitamos a seguir orando por nuestros hermanos que se encuentran enfermitos, nuestros hermanos que han perdido un ser amado. También oramos por ustedes, que Dios consuele sus vidas, sus corazones, que Dios fortalezca su alma. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias porque nos ha permitido llevar adelante este culto. Hemos cantado a su nombre, hemos escuchado su palabra y esperamos, Señor, que ese mensaje haya tocado el corazón también de nuestros amigos. Señor bendito, seguimos orando por su iglesia, por nuestros hermanos que se encuentran enfermos, que se encuentran en un hospital, nuestros hermanos que están en casa recuperándose y nuestros hermanos y hermanas que han perdido a un ser amado. Rogamos, Padre bendito, que usted les consuele, les fortalezca con su Santo Espíritu. Bendiga a nuestras familias, desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Bendiga grandemente a su iglesia. Siga bendiciendo nuestras vidas y agradecemos también por sus cuidados que tiene para con nosotros. Señor, confiamos en usted, hemos depositado nuestra fe en usted y nunca, Señor, usted nos ha defraudado. Gracias, Señor, por su fidelidad y gracias por su amor infinito para con cada uno de nosotros. En Cristo Jesús le agradecemos todo esto. Amén.